Buenas tardes, soy Alondra Michelle Gutiérrez Romero y hoy les hablaré sobre la definición de proteínas. Las proteínas en bioquímica son moléculas esenciales compuestas por largas cadenas de aminoácidos unidas mediante enlaces peptídicos. La vida requiere la acción de proteínas que intervienen en todas las propiedades que caracterizan a los seres vivos. Las proteínas permiten comprender la importancia de esta distribución en las numerosas funciones de estas moléculas. Se comprueba que cada proteína tiene una estructura tridimensional para desempeñar una función específica. Tipo, un ejemplo sería los rayos X, la resonancia magnética nuclear. Estos serían unos ejemplos en los cuales se podrían utilizar. Esta distribución viene de los aminoácidos, resulta necesaria para la utilización de técnicas experimentales, como les dije. Los niveles de estructura permitieron encontrar relaciones entre proteínas diferentes. Las proteínas son fundamentales para el funcionamiento de células y su diversión estructural les permite cumplir con roles biológicos. De hecho, había escuchado que las proteínas son esenciales, muy importantes para los seres vivos, para todas las células, y nos ayudan mucho, que nos permiten varios como ver, oír, gustar, o sea, degustar, muchas cosas de ese tipo hacen las proteínas. Y esa es una definición que podría darle en bioquímica. Días o buenas tardes, mi nombre es Itzel Anaís Doñez Torres y hoy les hablaré sobre la clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican de las siguientes 4 maneras: la clasificación estructural, funcional, química y la clasificación según su ubicación. Empezaremos sobre la clasificación estructural. La clasificación estructural, considerando los niveles de organización de las proteínas, se pueden clasificar de 2 grupos, que serían las globulares y las fibrosas. Las globulares se caracterizan por tener una forma estética, ser solubles en medios acuosos y presentar diferentes estructuras secundarias en una misma molécula. 2 ejemplos de las proteínas globulares serían la hemoglobina y la albumina. Y aquí está un ejemplo de la proteína globular. Aquí se encuentra la lámina, que sería esta amarillita, y la hélice, que sería esta naranjita. Por consiguiente tenemos la proteína fibrosa, que sería más bien las proteínas fibrosas suelen presentar una única estructura secundaria, se dispone de una forma de largas hebras, que serían estas, y son insolubles en agua. Como lo menciona la imagen, aquí se encuentra la cadena. Y 2 ejemplos de las proteínas fibrosas sería el colágeno y la creatina. Tenemos la siguiente categoría, que es la clasificación funcional. La clasificación funcional se clasifican de las siguientes 5 maneras, que son enzimas, que son las enzimas, son las que catalizan las reacciones químicas. 2 ejemplos de las enzimas que se mencionan aquí sería la amilasa y la lactasa. Por consiguiente, tenemos las proteínas estructurales, que proporcionan soporte y estructura. 2 ejemplos de estas serían el colágeno y la actina. Tenemos de igual manera las proteínas de transporte, que transportan moléculas y iones. Y 2 ejemplos de estas serían la hemoglobina y las proteínas de membrana. Por consiguiente, tenemos las proteínas de señalización, que participan en la comunicación celular. Y 2 ejemplos de estas serían las leptones y las hormonas. Tenemos las proteínas de defensa, que protegen contra patógenos y estrés, que serían, como un ejemplo serían los anticuerpos, y las proteínas de choque térmico. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes para guiarnos. Y pasamos a la siguiente clasificación, que sería la clasificación química. Dentro de la clasificación química encontramos tres diferentes grupos, que serían las proteínas simples, conjugadas y derivadas. Las simples son compuestas solo por aminoácidos, que sería la albumina y la globulina. Y dentro de las proteínas conjugadas, que son las que contienen grupos prospépticos, y las glucoproteínas, sería la hemoglobina y la glucoproteína, como se menciona aquí. Después tenemos las proteínas derivadas, que son obtenidas a partir de otras proteínas, como son las cetonas y las fructosas.
Igualmente aquí tenemos unas pequeñas imágenes sobre las glucoproteínas, sobre la alumina y las tenemos también la clasificación según su ubicación. Esta se divide en tres diferentes, que serían las citoplasmáticas, que se encuentran en el citoplasma, como bien lo menciona el nombre, y las proteínas membranosas, que se encuentran en las membranas celulares. Tenemos también las proteínas secretorias, que secretan fuera de la célula. Tenemos aquí unas pequeñas imágenes de la membrana y cómo es por dentro. Dos ejemplos de cada una sería la siguiente. De las proteínas citoplasmáticas tenemos las enzimas y las enzimas metabólicas, y dentro de las proteínas membranosas se encuentran los receptores y los canales iónicos, y dentro de las proteínas secretorias serían las hormonas y las enzimas digestivas. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, ahora yo voy a hablarles acerca de las funciones de las proteínas. Las proteínas lo que hacen es ayudar a fabricar nuevas células, fabricar tejidos, fabricar hormonas, enzimas. Estas realizan la mayor parte del trabajo celular, creando nuevas células y reparando las dañadas. Aquí tenemos tres proteínas. Una de ellas es el colágeno, que esta es muy abundante en los vertebrados. Esta fortalece y da estructura a nuestro cuerpo. Esta se encuentra en lo que son los huesos, los dientes, en los cartílagos y los tendones. También está la hemoglobina. La hemoglobina también es una proteína y esta está encargada de transportar el oxígeno desde la sangre, bueno, del oxígeno en la sangre, desde los pulmones hasta el músculo. También las inmunoglobinas, que son proteínas que son fabricadas por el sistema inmunológico. Estas lo que hacen es combatir los gérmenes, los virus y las bacterias. Hola, mi nombre es Priscila y hoy les voy a hablar sobre el tema de la clasificación primaria y la clasificación secundaria. Primero tenemos la que es la clasificación primaria y es la que se obtiene cuando los aminoácidos se unen entre ellas por medio de enlaces peptídicos, que es como si fuera, básicamente como si fuera un collar de perlas o una pulsera de perlas, que son unas bolitas y van acercándose una a una, juntándose por medio de puentes de hidrógeno. Y la clasificación secundaria se puede doblar y existen dos formas. Una de ellas es la alfa-hélice, que son los aminoácidos que se forman en una especie de estructura espiral, como lo tenemos en la imagen de aquí la dispositiva, que empiezan a formarse por puentes de hidrógeno, igual que en la primaria. Pero la diferencia es que se puede doblar. Y también tenemos que es la amina beta. Los aminoácidos se forman por una especie de escalera y se mantienen unidos por puentes de hidrógenos. Sobre el punto número 4, que sería la estructura cuaternaria, posibilita la cadena de proteínas y unidades del punto que pueden ser iguales o se diferencian, de los complejos de tridimensional, así como es la proteína de las estructuras. Un ejemplo de la estructura terciaria podría ser la hemoglobina, que es una proteína compuesta por 4 subunidades, 2 alfas y 2 betas, que se ensamblan para formar una estructura funcional. Buenas noches, mi nombre es Eric Alexis y voy a presentar la desnaturalización de las proteínas, que básicamente consiste en la pérdida de la estructura tridimensional por distintos factores ambientales. La pérdida de la estructura da como resultado a la pérdida de la función biológica asociada a esta proteína, ya sea enzimática, estructural o de transporte. La estructura de la proteína es altamente sensible. La estabilización de un solo puente de hidrógeno puede causar la desnaturalización de la proteína. Y a mi lado izquierdo se encuentra la imagen de una proteína normal,
y siguiente se encuentra de una proteína desnaturalizada. Hay varios factores que pueden provocar la desnaturalización, entre ellos está el pH, que a valores muy extremos de pH, ya sea medios ácidos o básicos, la proteína puede perder su configuración tridimensional. También se debe a la temperatura, que se estabiliza a los 40 grados Celsius. Los aumentos de temperatura bien sabemos que se traducen en aumentos de movimientos moleculares que afectan los puentes de hidrógeno y otros enlaces no covalentes, resultando en la pérdida estructural terciaria. También se encuentran las sustancias químicas. Las sustancias no polares, como la urea, en altas concentraciones afectan los puentes de hidrógeno. Asimismo, las sustancias no polares pueden tener consecuencias similares. Hay agentes también los reductores, que es el mercaptoteanol, que es un agente químico de uso frecuente en un laboratorio para reducir las proteínas. Por mi parte sería todo.